Nombre de nuestro gran Dios Det y kom vi Salvador från Jesucristo. Ja. Hay un micrófono abierto. Dale, hermano Virgilio. Lo tienes apagado, hermano Virgilio. Usted lo silenció. Dios le bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Les saludo de una manera muy especial a todos los hermanos que están conectados. Hay 16 participantes, los hermanos de Aguachica. Les saludo con un caluroso y fraternal saludo en el nombre del Señor Jesús y a todos los hermanos de las diferentes congregaciones, diferentes partes de esta bella nación Colombia. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor, a lo que venimos. Que sea Dios ayudándonos de una manera muy especial. Sabemos que aquí todo lo hace es el Señor. Se goza uno de ver esos talentos que Dios tiene reservado en los hombres. Hermano Yair cantando, qué bendición. Sígale cantando al Señor, que ese es un don que Dios le ha dado. Vamos a leer la palabra del Señor en Éxodo capítulo 18, verso 19. Y dice: oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y sométete tú y somete tú los asuntos a Dios. Verso 20 dice: enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. El verso 21 dice: además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios y varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares y centenas, de 50 y de 10. Bueno, la palabra del Señor nos habla que Dios estaba hablándole a Moisés a través de este siervo Jetro, en una visita que le hizo Jetro a Moisés. Al ver Jetro el desespero de Moisés en cuanto a un pueblo tan duro de corazón y de dura servicio, y Moisés estaba estresado al ver estas cosas. Cuando uno no sabe bien el camino por dónde caminar, puede resultar perdido. Y cuando uno se pierde, eso es terrible. Vea, déjeme decirle que una vez en la selva del Caquetá, poco me gusta hablar de mí, pero voy a decirle que una vez me perdí del camino del eje de avance. Y cuando me sentí perdido, qué cosa tan terrible. Bueno, en cuanto estaba en la selva con un armamento y solo perdido, y la tropa iba adelante. Y me cayó un desespero y encontraba camino por todos lados. Y no sabía por dónde ir. Pero gracias al Señor paré cuando vi que venía otro perdido también. Porque caminar en la selva, los caminos parecen, aquí el hermano Yair que está en este lugar saben de lo que estoy diciendo. Cuando uno encuentra una selva virgen, las trochas son iguales y la selva es igual. Y si usted no referencia bien, se pierde. Así vive el hombre cuando no conoce el camino, cuando no conoce a Jesús. Y el Señor le dijo a Moisés: enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Muchas veces se camina sin dirección.
sin una brújula, sin un GPS, y terminamos perdidos. En esta noche quiero decirle que la brújula de nuestro camino, de nuestra vida, es el Espíritu Santo. Él es el que nos guía y nos direcciona por el buen camino donde debemos andar. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, el hombre cree o pretende en su propia opinión que va por el buen camino. Pero el único camino por el cual el hombre debe andar y transitar es Jesucristo. El resto son trochas, senderos y caminos mal elaborados que nos llevan a caminos que producen muerte. Caminos que nos llevan directamente a la muerte. Job, que fue un hombre que Dios consideró como recto, no porque fuera recto, porque recto es uno, Dios, el único. Dice la Biblia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Oiga, la Biblia está diciendo uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. El resto, cuando somos tentados, tendemos a caer a la tentación. El único que fue tentado en todo, pero sin pecado, es el camino Jesucristo. Este hombre habla en Job capítulo 23, el verso 3 al 5. Dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Qué mal ubicado estaba Job, pretendiendo encontrar a Dios en una silla, pretendiendo saber las cosas. Cuando el hombre es sabio en su propia opinión, transita por caminos que no deben hacer. Podemos encontrar al final del libro de Job que tiene que arrepentirse en polvo y ceniza cuando quiere contender con Dios. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Y yo iría hasta su sitio. Qué bonito es que al postrer tiempo, aunque de una manera considerable, este hombre quería saber el camino, cómo llegar a Dios. Porque es una de las cosas que podemos encontrar en las Escrituras, que los hombres siempre quisieron encontrar a Dios, hallar a Dios. Pero qué maravilloso es que nosotros nunca pensamos, ni de la manera como pensó Job, encontrar el camino para llegar a Dios, sino que Él se vino de los mismos cielos y Él se atravesó en nuestro camino. Él se atravesó en nuestra vida. Él nos mostró el camino por donde debemos andar, por donde debemos transitar, cuál es el camino que debemos seguir. Dice Job, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Andar en el camino equivocado es tener la vida llena de argumentos. El mismo Job dice, y yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. La Biblia dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos. Los caminos de Dios no son los caminos del hombre. El camino de Dios es muy diferente. El hombre tenía una necesidad de conocer los caminos justos del Señor. Siempre ha habido en el corazón del hombre conocer esto. Una necesidad de conocer los caminos justos del Señor.
Siempre el hombre lo ha querido. Usted se puede encontrar con miles de religiones queriendo encontrar el camino, pero están equivocados, porque el que es el verdadero camino no lo han tenido en cuenta como su único Dios y el verdadero Dios. Entonces, no reconocer a Jesucristo como el único y verdadero Dios es andar en un camino torcido, porque el único camino que muestra la Biblia se llama Jesucristo. El hombre ha querido conocer el camino hacia el Señor. ¿Qué es el camino en la Biblia? Senda o lugar para el tránsito, pero en las escrituras se denomina como tal el modo de vivir conforme a la palabra de Dios. El término camino, vía, senda aparece con abundancia en casi en todos los libros del Antiguo Testamento, pero sobre todo en los profetas. El hombre no conocía a Dios. El hombre no conocía el camino para llegar al Señor. Solo conocían caminos de perversidad. Hoy el camino se nos atravesó, dice la Biblia, que se vino de las mismas alturas. Y en una conversa con los discípulos le preguntaron, ¿y cómo sabemos? Muéstranos el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero el hombre de hoy, y nosotros también en un tiempo atrás, Pablo dice, y eso era en otro tiempo, pero hoy no pretendamos muchas veces olvidarnos que anduvimos por ese camino torcido de perversidad, que por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, hoy estamos en el camino. Pero no podemos olvidarnos que anduvimos en camino de perversidad. El hombre no conocía el camino para llegar al Señor, solo conocía camino de perversidad. Isaías capítulo 59, verso 8 dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. Debemos reconocerlo en todos nuestros caminos para que Él enderece todas nuestras veredas. Así dice el salmista. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará todas tus veredas. Qué bonito es reconocer quién es el camino para que Él enderece todas nuestras veredas y reconocer a Jesucristo. No tan solo Él nos reconocerá en nuestras veredas, sino que seremos nación, pueblo santo, adquirido por Dios. Así dice el apóstol Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Vean, el camino de las tinieblas, pero cuando uno reconoce a Jesús como el camino, se convierte en camino de luz. Admirable. O sea, no, ya deja de ser trocha, deja de ser sendero, sino que es un camino reconocido. Sí, es el camino del Señor Jesucristo. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere no conocerá paz. Por eso la Biblia dice seguir. Cuando estamos hablando de seguir, estamos hablando de un camino. Porque cuando uno sigue a alguien, va trazando lo que él va dejando. Seguir la santidad, seguir la paz y la santidad por la cual nadie verá al Señor. Seguimos a Jesucristo en este camino, que se constituye Jesucristo mismo el camino, porque Jesucristo es todo en nuestra vida. En cualquier parte, por cualquier área que usted se meta en las escrituras, Jesucristo es el centro de toda ella. Jesucristo encierra todos los campos de la Biblia, porque Él es el autor de ella.
el autor del Antiguo y el autor del Nuevo Testamento. Jesucristo es el camino de la Biblia. La Biblia dice que todo lo que aconteció en el antiguo pacto era la sombra de lo que había de venir, lo que se aproximaba para llegar y mostrar el verdadero camino. El hombre conocía camino de muerte, camino torcido, que su final es la mismísima muerte. Mataron a Julano, hombre tan bueno, hombre, ¿en qué camino andaba? Usted no se imagina en los caminos que andaba, dice la gente. ¿Cuáles caminos tenía? No, atracaba, vendía esto, hacía esto. Uy, pero qué camino tan perverso tenía ese hombre. Estaba en el camino torcido. Y por ende la Biblia no se equivoca. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Proverbio capítulo 14, versos 12 y 14 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ahorita tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El hombre puede poseer muchas cosas en ese camino, pero siempre va a vivir con congoja, siempre va a vivir triste, siempre va a vivir angustiado por no transitar por el camino de la verdad que es Jesucristo. El hombre para conocer el camino debe mirar al Señor Jesús. ¿Sabe qué dice el salmista David acerca del camino? Salmo 27, capítulo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. David hace una exclamación, enséñame, oh Jehová, tu camino. David sabía que el camino del Señor era el camino del bien, era el camino de la rectitud, y que si andaba en ese camino era guiado por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Por eso este hombre quedó en la historia sobre los reyes de Israel, un hombre que vivió al corazón de Dios, porque caminó en los caminos del Señor, aunque se equivocó y cometió errores, pero vivió en el camino del Señor. Qué bonito es que en esta noche, los que estamos en este camino, podamos seguir andando. Dice la Biblia que aún el cojo no se aparte del camino. Ella, qué maravilloso es que Dios reconoce lo que somos polvo, que nos equivocamos, pero que no nos apartemos de este camino, que nuestra mirada debe estar fijada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que produce el gozo de la salvación. Este camino trae gozo, alegría, paz, tranquilidad, vida eterna. Salmo 25, capítulo 4, 5 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tu senda, encamíname en tu verdad y enséñame, dice el salmista David. Enséñame, Jehová, tu camino y guíame por tu senda de rectitud a causa de mis enemigos. Pero más abajito, más atrásito dice en el Salmo 25, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Nadie que camina por este camino es avergonzado. Nunca jamás seremos avergonzados. Siempre los que caminamos por este camino llevamos una dirección y es camino al cielo. La salvación del hombre venía por conocer el camino del Señor. Éxodo capítulo 33, verso 13, hablando mucho con el Señor. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre ahora tu camino. Siempre el hombre ha querido por el camino del Señor. Ahora pues, si has hallado gracia en tus ojos, te ruego que muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo.
Ahora pues, dice Moisés, si he hallado de gracia en tus ojos, que me muestres ahora tu camino. Ese camino del Señor que emprendió el pueblo de Israel después que Dios le mostró, era un camino de bendición donde el pueblo de Israel caminó a través del desierto. Una nube en el día le daba calefacción, digamos que aire acondicionado en el desierto, para que no se quemaran de los rayos del sol. Por ese mismo camino se le aparecía una columna de fuego en las noches para que anduvieran por el camino y no se trocharan sus piernas, no se desviaran ni se perdieran. En ese camino le seguía una roca que le vertía agua y daba miles y miles de litros de agua. Y el apóstol Pablo dice que esa roca que le seguía en ese camino es Cristo. En ese camino, el mismo Señor le proveía de codornices y de maná del cielo. Ese camino que transitaba hizo que un mar rojo extenso y inmenso y profundo se abriera un camino para que el pueblo transitara a pies sin mojar sus sandalias. En ese camino del Señor caminaba el pueblo de Israel y sus sandalias nunca se envejecieron. En ese camino podemos entender que a medida que crecían los niños se crecía el vestido. Qué bonito es andar en este camino. Dios mostró mucho camino para ayudar a su pueblo. Dios mostró a muchos profetas, sacerdotes, reyes, gobernantes del Antiguo Testamento, mucha forma de ayudarlo. Salmo capítulo 103, verso 7 dice, sus caminos, escúcheme bien, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Había mucha forma de Dios ayudar al pueblo de Israel. Dice la Biblia también en Isaías capítulo 2, 3 que Dios mostró su camino. Y dice Isaías capítulo 2, versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Qué preocupación era la del hombre conocer el camino del Señor. El mismo Isaías dice que habrá calzada y un camino de santidad. Isaías capítulo 35, verso 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Oiga, estamos hablando del camino que se iba a manifestar, la manifestación en carne de Dios que era el que iba a proveer la salvación que hoy podemos tener. Dice, no pasará inmundo por él. Este camino es camino de santidad. Aquí caminan los que practican la santidad. Aquellos que se dedican para agradar a Dios y caminar en este camino. No porque sean perfectos, sino porque se han dedicado a creerle al Señor y caminar, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por muy torpe que sea, dice la Biblia, no se extraviará. En este camino el que mira al Señor como el eje, como la brújula, como el pie, como su horizonte, nunca se desviará de este camino. En este camino se cae y también se levanta. Aquí se sube bajando, pero nunca debemos quitar la mirada del camino que llevamos, de la senda que Dios nos trazó. Y si habrá calzada, camino será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. No es que nosotros seamos, sino que el Señor le plació lavarnos, purificarnos y santificarnos y hacerlo acepto en el amado y ponernos a caminar en este camino.
El camino del hombre se le apareció. Al hombre se le apareció el camino que tanto deseaba. La Biblia dice, he aquí, dice el Señor, escucha bien, he aquí yo enviaré mi mensajero, hablando del profeta Juan. He aquí yo enviaré mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Se venía aproximando el camino. Mucho tiempo los hombres querían conocer. He aquí yo enviaré mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y repentinamente o súbitamente o de sorpresa vendrá a su templo el Señor a quien buscáis. El hombre quería conocer el camino de una u otra manera, lo quería conocer. Pero qué grande es este Dios, que este camino se apareció cuando menos lo pensaron. Dice, repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis. Es decir, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, es aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Jesucristo es el camino por el cual el hombre debe transitar hacia la vida eterna. Muchos valoraron ese camino siempre, tardó mucho, no valoraron ese camino, siempre querían tentarle. Mateo capítulo 22, verso 16. Qué maravilloso es que en esta noche, lo que estamos en este camino, pudiéramos darle el valor que se merece. Jesucristo es lo más grande y lo más precioso que puede tener un ser humano. Hubieron hombres que quisieron tentar al Señor. Mateo capítulo 22, verso 16. Y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Algunos reconocieron que venía de parte de Dios, que había salido de Dios y que no se cuidaba de nadie porque no miraba la apariencia de los hombres. En este camino todo el que camina, Dios lo conoce. Porque si alguien conoce el corazón del hombre, se llama Jesucristo. Él es el que examina las intenciones del corazón. Él es el que pesa los corazones en balanza. Muchos han transitado por este camino y han querido engañar a Dios, pero le han tocado desviarse. No porque Dios quiera, sino porque no han valorado lo que Dios le ha puesto, lo que Dios le ha dado. Dios nos guarde, Dios nos ayude. Los apóstoles conocieron el camino. Juan 14, 1, 2, 4, 5 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús es el camino al cielo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué bonito es caminar en este camino. Isaías dice, Isaías 53, verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos desviamos y cogimos caminos torcidos por todas partes. Pero qué bonito es que el Señor nos haya atravesado en nuestro camino y nos haya mostrado el camino que debemos andar. Proverbio capítulo 3, verso 6 dice, reconocerlo en todo tu camino y él enderezará toda tu vereda. ¿Qué quiere decir el versículo cuando dice reconocerlo en todos sus caminos? Significa que expresamos gratitud y gratitud por lo que él ha hecho por nosotros. Significa que aceptamos la obligación que requiere nuestra relación con él. Significa que aceptamos los reclamos que él tiene sobre nuestra vida
cuando entramos en una relación con Él. ¿Qué significa? Él enderezará nuestras veredas, experimentar un camino derecho, bueno y agradable de la mano de Dios. Cuando el creyente reconoce a Dios en todos sus caminos, Él enderezará sus veredas. La palabra enderezar significa derecho, bueno y agradable. Dios hace derecho, bueno y agradable los caminos de quienes lo reconocen en su accionar. Qué bueno es que en esta noche ya hemos reconocido el camino y no deambulamos como los discípulos que no sabemos el camino. Hoy nosotros, por la palabra del Señor Jesucristo, sabemos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, que Él es la esperanza, que Él es la alternativa y Él es la vía de escape a esta situación que vive el hombre. El pecado aumenta y no es porque el pecado no haya estado, siempre ha estado el pecado, sino que dice la Biblia, por haberse multiplicado el amor a la maldad, muchos se embriagarán. En el continente antiguo el pecado era poco porque la multitud de la gente era poca, pero hoy se ha crecido este mundo y el pecado sobreabunda, sobreabunda y sobreabunda. Pero cuando el pecado sobreabunda, la gracia de Dios, cuando el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Y la Biblia dice que por haberse multiplicado el amor a la maldad, muchos se enfriarán. Ya a la gente no le importa qué camino coger. La vergüenza se perdió en el hombre. Ya nadie le da vergüenza el pecado. En los tiempos de antes la gente hacía las cosas a la escondida, pero hoy en día la gente no tiene vergüenza. La vergüenza se perdió. Pero qué bueno es que este evangelio es el que proporciona el camino de la verdad, que transforma, cambia, edifica, hace nueva persona a la gente. Así que el camino del Señor es el único que nos puede llevar a la salvación y a la vida eterna. Así que, amigos que estás en esta noche o vas a escuchar este mensaje, anda por caminos torcidos, por senderos y trochas mal hechas, y tu vida sufre cada día. Regrésate de ese camino, regrésate y aprende a conocer el camino de la senda antigua que es Jesucristo. Parado en los caminos, dice la Biblia, y preguntá, dice el Señor, preguntá por los caminos. Regrésese un momento en esta noche y pregunte si por ese camino va bien. ¿A dónde lo va a llevar ese camino? Vea, yo como predicador le digo que ese camino que usted tiene lo va a llevar a un lugar que Dios no preparó. Si usted se devuelve, hace un retorno y busca el camino de Jesucristo, vea, su camino va derecho al cielo, porque Él dijo, me voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Pero se necesita estar en el camino del Señor Jesucristo. Y los que estamos en este camino, no miremos a ningún lado. Pongamos la mirada al frente, que es Jesucristo, y nunca nos desviemos. Que el Señor nos guarde y que Dios les bendiga a todos en esta noche. Bueno, qué hermosa palabra, mis hermanos. De verdad que el Señor ha hablado de una manera muy especial, ¿verdad? Que hay Amén, un amén, solo amén. en el que el hombre puede salvarse, amén. Y este camino lo ofrece el Señor. De una manera y de otra manera el Señor nos habla, ¿verdad? Y hermano, no podemos recorrer a otra parte, a otro lado, solamente este camino, como decía mi hermano, es el que nos va a dar la salvación, hermano. Hay dificultades, sí, ¿verdad? Porque a diario hay dificultades, pero tenemos al Señor Jesús que nos guía, que nos guarda, y si caemos, nos levanta. Gloria al nombre de Jesús. Debemos de estar confiados, mi amigo, que en esta hora estás acá. Hay un camino, gloria al Señor, que Dios ofrece. Y de todas maneras, mi amigo, cabe recordarle que hay que abrir el corazón al Señor, amén, y seguir este camino que nos da la salvación. Bueno, mis hermanos, esta palabra es hermosa, ha sido ya predicada, vamos a darle gracias a Dios, que el Señor nos guarde, nos ayude, el que sigue, bueno, en su labor de pronto, los que están conectados, que están, ¿sí? Y los que no, hermanos, que el Señor nos guarde, nos dé un dulce sueño en su nombre. Oremos. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos, Señor, por esta palabra hermosa, porque usted nos habla siempre a tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a seguir en este camino, Dios mío, llegar hasta la meta, los
estamos, Gloria Señor, y los que aún no han llegado, tú les puedas dar, Señor, esa cada uno sabiduría de mis de amigos, alcanzar esta salvación tan grande, Señor. por la Que lo que piedad, viene Señor, para esta tierra no es nada bueno, Dios mío, doctores, tú eres nuestro camino, nuestro oh, socorro, nuestro pronto auxilio, Señor. Gracias por tu palabra, porque cada día nos recuerda que eres ese camino, también te Señor, pido por la salud que de nos los lleva a la vida eterna, Padre salud de los Celestial. Gracias te doy en por la esta hora, situación Señor. por ellos, Gracias por mis hermanos, por los amigos que están conectados. a Ayúdanos, su Señor, a nombre. vencer y guárdanos, Señor, que podamos tener una noche guarda la en tu fuerza santo nombre, pública, mi guarda Dios. cada cosa, Gracias, Señor, en el Aleluya. nombre de Jesús te lo guarda pedí. cada amigo. Hermanos, Aleluya, amén. hermanos, hermanos, Dios les bendiga. Quería Amén. que me De ayuden a orar Moreno, por de Medellín. mi hijo. De ahí Moreno. Hermanos, quería que orar porque oren por mi hijo, porque mi hijo va a tomar la decisión de seguir a soldado profesional. Entonces, ayúdenme a orar que ahorita en diciembre ya entra. Y lo primero es que mi hijo entre conociendo a Dios, que es lo más importante. Entonces, Amén. necesito que me ayuden a orar. Hermano Rodrigo, mi hermana, le agradezco mucho. El hermano Chaverra, mi hermano Amén, mi Yesid, hermano. los hermanos de Amén, acá amén. de instituciones de Aguachica. Señor, Es un reto muy grande porque yo siempre le he hablado a mi hijo y le he dicho, hijo, esto es serio, esto no es cualquier cosa, esa decisión es para tomarla, pero primeramente en Dios. Me dijo, papá, dele gloria a Dios y que si yo ingreso, que me ingresen también al grupo para escuchar palabras, porque yo he estado hablando mucho con él y he predicado mucho la palabra de él. Va a venir acá a visitarme y entonces por lo general pues quiero llevarlo también a la iglesia porque yo también lo llevé cuando estaba adolescente. Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. amén. Vamos a aprovechar que aún estamos aquí conectados. Quiero orar por el doctor Winston Perea. Él siempre se conecta y siempre está pendiente y a veces me dice, ore por mí. También por la doctora Piedad Montero, ella es juez. Gloria al Señor. Está pasando por una situación de su salud, pero que el Señor la conoce y sabemos en qué Dios hemos creído, ¿cierto? Igualmente, el hermano Anderson ha pedido oración por su estado de salud y cualquier necesidad. Yo también tengo a mi nieto que necesita y mi tía que por ahí se fracturó la cadera, pero este Dios es poderoso, ¿cierto? Amén. Vamos a orar por ellos con fe y con seguridad que el Señor nos permitirá ver ese milagro. Bendito Jesús, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por concedernos esta oportunidad para poner de presente a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a todos los servidores públicos, Señor. Hoy te pongo de presente al doctor Winston. Tú lo conoces, Señor, más que cualquiera de nosotros, Señor. Tú conoces la profundidad de su corazón, como también de la doctora Piedad Montero, Señor. De gloria, oh Señor Jesucristo, y de cada uno de los conectados en esta sala virtual, Señor, para que obres poderosamente conforme a tu misericordia sobre su salud, sobre sus situaciones, sus problemas, Señor. Solo tú, poderoso Dios, puedes tener, Señor Jesucristo, esa sanidad, esa solución de los problemas, porque en el nombre de Jesús hay poder. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por todo lo recibido, aún por estas dificultades, porque tú te glorificas en ellas, Señor. Gracias, Señor. Bendícelos, guárdalos, guarda a su familia. Te pido también por mi nieto y mi tía, Señor. Tú conoces la situación de salud de ella y por el hermano Anderson, Señor. Dios le bendiga. Amén, Amén, amén. Dios les bendiga, mis Dios bendiga a hermanos. Pasen todos. buena noche. Amén, amén. Amén. Dios los